pues, ¿por qué usamos el aceite? Por ejemplo, pues cuanto más conocimiento tenemos, también nuestra fe es aumentada. Cuanto más conocimiento tenemos, pues con la ayuda también del poder del Espíritu Santo, entonces la revelación es mayor y también nosotros así podemos ministrar con más fe con el aceite. Amén. Bien, el aceite de la unción no es un ritual evangélico, ¿vale? No es un amuleto, no es magia, ¿vale? Eso no. No es una superstición, pero el aceite de la unción, que veremos, como dice la Biblia, que ha de perfumarse con mirra, por ejemplo, que es el que nosotros usamos, pues tiene un efecto milagroso, pero realmente el que actúa es el mismo Dios. Amén. Pero a través del aceite, Dios sana a los enfermos. Espíritus inmundos salen, porque el aceite que usamos es consagrado, santificado, apartado para el Señor, y el Señor usa las cosas también materiales para traer lo espiritual. Amén. Bien. Aparte que el Señor lo ordena en la palabra, en el Nuevo Testamento también, que unjamos a los enfermos con aceite, ¿vale? No es solo del Antiguo Testamento, que eso lo veremos más adelante, ¿ok? Bien, pero antes de comenzar acerca del aceite o antes de comenzar acerca de la sal, que también son cosas que aparecen en la Biblia, o del agua, que lo vamos a ver, tenemos que empezar por la base. Entonces hoy vamos a hablar de los objetos y símbolos como vehículos espirituales. Amén, atentos aquí. ¿Ok? Atención. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que lo material, las cosas materiales, lo material, ¿sí?, también son vehículos a través del cual operan fuerzas espirituales del bien, el Espíritu Santo, pero también hay fuerzas espirituales que sabemos que no son del Señor. ¿Verdad, iglesia? Entonces el tema de hoy es objetos o materiales, símbolos como vehículos espirituales. Bien, entonces la primera representación de esta palabra, bueno, la prueba máxima es que Dios mismo se hizo carne. Dios, siendo espíritu, se materializó. Bien. Entonces, Dios usó un cuerpo físico para traer una salvación espiritual. Amén, iglesia. Entonces, si Dios usó un cuerpo físico para lo espiritual, es su expresión mayor de que las cosas materiales en el mundo espiritual también afectan. Amén. Vamos despacio, ¿vale? No hay prisa. Hay que disfrutar de la palabra. Amén. Bien, entonces la Biblia nos está enseñando que dentro de las cosas físicas, o mejor dicho, las cosas físicas son puentes, conexiones, conductores al mundo espiritual. Hay un efecto en el mundo espiritual. Amén. Bien, Jesús podría habernos salvado de otra forma, pero en cambio Él se hizo carne para salvarnos espiritualmente. Gloria a Dios. Vale. Ahora, esa es la mayor expresión, pero vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo Dios usa los objetos, como hemos dicho, como conductos para el mundo espiritual de la luz, ¿vale? Vamos a ver el mundo, el reino de la luz, ¿ok? Bien.
el otro día, por ejemplo, en casa, digo, quería estar yo un ratito en mi dormitorio con Victoria y viendo un poquito la tablet, relajadas, ¿sí? Pero no me llegaba el internet, así que tuve que cambiar, ¿cómo se llama? El amplificador del internet, ¿se llama así? Sí, el amplificador. Y lo cambié de lugar. Entonces yo no veo las ondas del wifi, que son invisibles, pero sé que cuando lo cambié ya tuve wifi, ya tuve red. Entonces hay cosas que no vemos, las ondas del wifi no las vemos o del internet, pero necesitamos un objeto material que lo va a transportar esas ondas, ¿verdad?, a las diferentes habitaciones de nuestra casa. Bueno, pues también las cosas materiales, los objetos son conductos que abren portales espirituales, que nos conectan con las cosas que no vemos, las invisibles, como el internet, que hemos dicho antes, ¿vale? Bien, entonces, es importante saber que las cosas que Dios usa como el aceite o como paños ungidos, que vamos a ver también que eso es real y esto es por la fe, y aquí hay un pueblo lleno de fe, ¿verdad, iglesia? Que son materiales que Dios usa, pero no son para idolatrarlos, que no son amuletos que si me voy con el paño me va a ir bien, que si me voy con el aceite en el bolso me va a ir mejor, no. Pero sí son conductores de bendiciones espirituales. Amén. Vale, vamos allá entonces. Por ejemplo, tenemos el bautismo. ¿Qué símbolo, qué material se usa para el bautismo? El agua. Podría decir, el Señor podría haber dicho, no, como esto es espiritual, una palabra basta. Yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estás bautizado. No, el Señor dice que tiene que ser sumergida la persona en agua, ya sea en una piscina, en un lago, en un río, en la playa, pero se necesita de agua. O sea, que el agua nos abre un portal espiritual porque simboliza que ya estamos, ¿verdad?, muertos al pecado, pero resucitamos en Cristo Jesús. Es un simbolismo, pero hace falta el agua. Amén. ¿Qué hacemos aquí en la cena del Señor, como le llamamos, ¿verdad? ¿Qué usamos? Pan y vino o mosto. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y el vino? La sangre de Cristo. Pero el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y cogió el pan y lo partió porque tiene un simbolismo. Y cuando tomamos aquí el vino que representa la sangre de Cristo, podemos orar y decir, por tus llagas, Señor, yo soy sanado, yo soy sanada. Y yo lo creo que lo estoy tomando, esa sanidad. Amén. Eso es bíblico, porque son al final lo que se llaman actos proféticos. Di conmigo, actos proféticos. Amén. Tenemos que adentrarnos en esta visión, en esta dimensión, porque esto no es religión, es dimensión del reino, dimensión espiritual. Amén. Bien, y tenemos el aceite que ya lo hemos dicho para sanar a los enfermos, que lo vamos a estudiar el próximo viernes, ¿vale? Pero vamos a ir, por ejemplo, a Éxodo 4, 2 y 5. Acordaros que estamos viendo objetos como vehículos espirituales o como conductos espirituales. Así que vamos a ver en Éxodo 4, 2, 5, qué objeto nos aparece aquí que Dios usa. Eso es. Vale, vamos a leer juntos, ahí en la tele, 1, 2 y 3, ¿me ayudan? Una vara, ¿vale? Bueno, vamos a seguir en el 3, a ver lo que pasó. Y Moisés subía de ella. El 4,
Entonces dijo Jehová: vale, y se volvió vara en su mano. Bueno, finalmente el Señor usó algo común, un objeto cotidiano, una vara de pastor. ¿Pero para qué? Para que todo el mundo viera que Él era el elegido. Pero también vemos en Éxodo, que no lo podemos leer todo, que esa vara fue un punto de contacto, un objeto que Dios usó para manifestar poder, porque fue un instrumento que hizo muchas señales sobrenaturales. Y fue la vara la que abrió el mar rojo, ¿verdad? Pero fue la vara. Entonces Dios usa los objetos como puentes espirituales para hacer cosas sobrenaturales, iglesia. ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Qué se usó? ¿Qué se puso en los dinteles de la puerta? ¿Qué dijo? La sangre de los corderos. ¿Y qué traía esa sangre? Protección. Entonces, el Señor podía haber dicho: no os preocupéis, pueblo de Israel, yo os voy a proteger. No, el Señor dijo: quiero un acto profético, porque era un acto profético, porque esa sangre simbolizaba la sangre de Jesucristo. Entonces, el acto profético, que algunas personas dicen que no es verdad, pero el autor de los actos proféticos es el mismo Dios, porque desde Génesis hay actos proféticos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les puso pieles de animales. Eso es un acto profético. Bien, vamos a ir a Juan 9. Vamos a ir entonces aquí a los evangelios, aunque podíamos hablar muchísimo del Antiguo Testamento, porque con los profetas, Dios usaba mucho a los profetas con actos proféticos, con materiales que eran conductores de las cosas espirituales. Entonces vamos a Juan 9, 6 y 7. Me encanta este pasaje, yo no sé cómo tú lo vas a sentir, pero vamos a leer, ¿ok? Juan 9, ¿quién lo ha encontrado? Diga amén. Gloria a Dios. Vale, vamos al versículo 6. Bien, dice: dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Viendo. Di conmigo, viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, ¿a qué vemos aquí a Jesús? Jesús podía haber dicho: sé sano, como hacía con otros enfermos, sé sano. Por tu fe eres sano, eres sanado y salvo, ya está. Pero en este caso quiso hacer un acto profético. Y lo hizo con su propia saliva, que ante nuestros ojos, ahora porque lo leemos y creemos en Jesús, pero en aquel momento diríamos: este hombre está loco. ¿Qué está haciendo? Escupir en el barro, coger eso y ponérselo al ciego, pero ¿qué locura es esta? ¿Verdad? Y a veces aquí por poner el aceite ya, o en otras, aquí no pasa. Pero ay, ¿para qué el aceite? ¿Para qué las botellitas de aceite? ¿Para qué comprar el aceite? ¿O para qué ungir aceite en mi casa? Pero si el propio Jesús nos está enseñando un acto profético, porque
Del polvo dice la palabra que venimos, pero la saliva de Jesús en el polvo, ¿qué hace? Resucitar a los ciegos. Amén. La ceguera espiritual, la ceguera física. Así que hay un simbolismo grande usando un material, vino sanidad. Usando un material ungido por el Señor y con fe, vino no solo sanidad, una vida totalmente nueva. Ese hombre ya no iba a mendigar, ese hombre iba a trabajar, tal vez pues a tener también una familia, una vida totalmente nueva solo por un acto profético. Así que el Señor nos enseña que nosotros, como en la predicación del domingo, ¿verdad?, tenemos autoridad y poder y podemos hacer actos proféticos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque nosotros lo podemos hacer. Todos estamos ungidos. Porque el Señor dice que no hace acepción de personas. Solo está buscando corazones que le crean verdaderamente. Que se humillen verdaderamente. Amén. Bien, vamos a ver Marcos 5:27. Es un pasaje que yo sé que todos conocen. Pero vamos a leer el título. Marcos 5, a ver. Bien, aquí está hablando de cuanto lo conocen, este milagro de la mujer que sufre hemorragia. ¿Qué hizo la mujer? ¿Quién me lo dice? ¿Tocó el manto o tocó la mano de Jesús? Un hilito. El borde del manto de Jesús. O sea, la mujer tocó algo que era material, pero ese material estaba ungido y salió poder de ese borde, como ha dicho la hermana Maggie, el borde, porque eso es importante, porque yo te lo voy a explicar ahora. Los judíos y Jesús, que es de la tribu de Judá, llevaban un manto y él llevaba el manto, por eso ella tocó el borde del manto. En cada manto que llevan están unos hilitos que se llaman los tzitzi, en el talit, eso se llama talit, ¿vale? El manto. Y esos nuditos o esos hilitos, esas cuerditas, tienen como unas bolitas. Pero ¿eso está acaso hecho? Porque la palabra de Dios lo manda así en Números. Bueno, aquí apunté Números 15, ¿vale? Porque esos flecos en Números 15 representan los mandamientos de Dios. Esos sí representan los 613 mandamientos de la palabra de Dios. Con lo cual ella tocó los tzitzi, tocó los flecos, es decir, ella tocó los mandamientos, es decir, que ella dijo, no solo yo creo que puedo ser sana tocando el borde de tu manto, sino que yo creo en tu autoridad, la autoridad de la palabra, y yo me reafirmo en la palabra de Dios tocando esos sí que representan los mandamientos de Dios. Amén. O sea, tiene mucho simbolismo, solo unos bordes, unos flecos del manto de Jesús fueron los conductores de una unción de sanidad que cambió radicalmente a esta mujer, ¿verdad? Que nadie encontraba solución. Pero una cosa, un material ungido desprendió la unción de sanidad, iglesia. Así que Dios nos está enseñando que las cosas materiales ungidas, porque hemos hablado del tabernáculo, hemos hablado de santidad, entonces las cosas apartadas, santificadas, consagradas a través de la oración o a través del aceite de la unción, pueden cambiar muchas cosas en nuestros hogares y en nuestras vidas. Amén. Y esto es por fe. Vale, vamos a los apóstoles. En Hechos 19:11, vamos a leer Hechos 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11. 19, 11.
Hechos 19:11. Vale, voy a leer aquí en la versión que dice así: y hacía Dios, en mi versión dice, milagros extraordinarios, ahí ponen singulares, ¿vale? Extraordinarios por mano del apóstol Pablo. ¿Y qué dice el 12? Dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Bien, en mi versión, bueno, los sudarios son los paños, los delantales. Lo que llevaba Pablo lo llevaban a los enfermos, a los endemoniados, y las personas eran sanadas por una unción de sanidad que salían de los paños. Las personas endemoniadas les llevaban un paño que había estado con Pablo y las personas eran libres de espíritus inmundos. O sea, que para el libro de Hechos y los apóstoles era normal lo que a veces vemos aquí en la congregación los domingos, iglesia. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que no haya manifestación. Eso sí que no es normal, aunque muchos creyentes quieren hacerlo ver como normal, pero eso no es normal, que no haya manifestación de un Dios de poder, de un Dios, de un Espíritu Santo que quiere liberar, que quiere sanar, que quiere manifestar su gloria, que quiere ver que hay un mundo espiritual. Lo normal es que en cada culto haya una manifestación de lo espiritual. Y aquí estamos viendo que Dios hace milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. Y Dios puede hacer milagros extraordinarios a través de tu vida. Amén. Porque tú tienes el poder, la autoridad. Y con esta palabra yo sé que nos va a aumentar la fe. Amén. Y entonces, ¿qué usaba? Pañuelos. Esto demuestra entonces que las cosas materiales pueden estar impregnadas también del Espíritu Santo, impregnadas del poder de Dios, impregnadas de una unción de sanidad y de liberación. Amén. Por eso vemos a veces muchas mujeres de fe. Por ejemplo, la hermana Ana. Amén. Bueno, tú la ves ahí calladita, pero ella trae la ropa de sus familiares, muchas veces ha traído. Pongo ella de ejemplo, como sé que hay otros hombres, mujeres que también lo hacen, ¿vale? Pero la pongo a ella, por ejemplo, y insiste y trae la ropa. Y mira, he visto personas que en su matrimonio no funcionaba, no podían intimar y traían las ropas. Y después el testimonio es que ahora el matrimonio está feliz, contento y todo está perfecto. Hasta ahí lo dejo y ya sabéis a lo que me refiero. Porque hay una unción cuando lo creemos y traemos y decimos, lo voy a dejar aquí en el altar por la fe, que eso se está ungiendo, el poder del Espíritu Santo, las oraciones, la palabra, todo está cayendo. Yo lo veo así. Todo está cayendo en esa ropa, en esa foto, en esas llaves, en esa documentación, en ese papel, en ese aceite. Hay personas a veces, cuando tenemos aquí campañas con o viene el pastor Plamen, otras veces que no viene el pastor Plamen, pero vienen de fuera, de Soria, Segovia y demás, y traen galones de agua y se los llevan por la fe. Esas personas creen, no, esta agua está bendecida, esta agua va a convertir a mi esposo, esta agua va a sanar al enfermo, porque es por la fe que ungimos, apartamos las cosas y creemos que en eso hay una unción, y estamos viendo que los paños de Pablo traían sanidad y liberación. Amén, iglesia. Bien, y vamos a Hechos 5 para terminar acerca de los objetos como vehículos del reino de la luz, ¿vale? Hechos 5:12, aquí esto también, Dios mío,
Es que nos falta mucho a las iglesias de tener todo este poder. Pero lo vamos a conseguir en estos tiempos. Bueno, vamos a leer Hechos 5, mira qué maravilla. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados, es decir, endemoniados, y todos eran sanados. Pero aquí nos está hablando que Pedro pasaba y la sombra sanaba. Por eso cuando tú veas en internet los hombres de Dios que están sanando, y hay muchos creyentes y se hacen burlas en internet, se hacen burlas en la iglesia, empiezan a criticar a esos hombres de Dios. Conozco, por ejemplo, nosotros nos gusta mucho un profeta que falleció, TB Joshua, de Nigeria, y mucha gente, algún porcentaje se burlaba porque echaba fuera los demonios, pero es que eran milagros, ¿verdad? Y testimonios que es totalmente real. Entonces, no te burles, porque si no te burlas del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú empiezas a pagar el precio en oración y ayuno, como estuvo, por ejemplo, el profeta TB Joshua, quien aguanta 40 días en el monte en ayuno, oración, palabra, declaración, humillación, vestido de cilicio, humillación. Cuando tú estés así 40 días, entonces luego vas a ver tú si te puedes burlar o no de los milagros que Dios sigue haciendo a través, no sé, incluso de la sombra de las personas, ¿verdad? Porque aquí lo hemos leído y la palabra no miente. No se puede interpretar la sombra con otra cosa, porque la sombra es la sombra de Pedro. Amén. Así que hasta la sombra de Pedro estaba ungida y traía sanidad, traía liberación, porque todos los objetos, los simbolismos, son vehículos del mundo hacia el mundo espiritual. Muchas veces Benny Hinn, ¿qué hacía con la chaqueta? Y la gente que cae en el Espíritu Santo, niños en el Espíritu Santo, la gente llora, la gente es bautizada, la gente habla en lenguas. Y muchas veces, será mentira. Tú no cuestiones las cosas que hace el Espíritu Santo como las quiere hacer. No cuestiones. En cambio, lee el libro, lee su testimonio. Y cuando tú consigas orar 1 hora al día, ya verás cómo incluso tu vida va a cambiar, pero si ni eso uno hace, ¿verdad? Así que no nos burlemos de los hombres de Dios. Bueno, hemos visto cómo los materiales son canales de bendición, ¿vale? Pero también sabemos que está el ocultismo. ¿Y qué hacen los brujos? Por ejemplo, querían imitar el poder que tenía Moisés con la vara. Pero es una falsificación, porque la brujería es una manipulación. Siempre el brujo va a querer algo a cambio. En cambio, Dios nos da la sanidad por su gracia. Podemos recibir sanidad a través de una oración imponiendo el aceite, pero Dios no nos pide nada a cambio, es su gracia. Amén. Bien, vamos entonces, ¿vale? Los brujos también sabemos que usan materiales, bueno, apunté aquí, conjuran algo material porque buscan abrir una puerta legal en el mundo espiritual para que el mal afecte al cuerpo o la vida de la persona. Bien, un día estábamos liberando a una mujer y parece que estaba ahí resistiendo el demonio y resistiendo, y yo siento en mi corazón, dile la pulsera. Y yo, ay no, qué vergüenza, ¿cómo voy a decirle la pulsera? Y no salía, y yo le digo, la pulsera, ¿hay algo en la pulsera? ¡La pulsera! Y era una mujer, sí, empezó a quitársela, la lanzó y luego contó que esa pulsera se la había dado una curandera que le había dicho,
bueno, un montón de cosas, que así iba a ir bien, y el demonio ya no tenía legalidad al quitarse la pulsera. ¿Por qué? Porque los materiales son conductos espirituales o de bien o de mal. Tenemos que ver en la casa, orar en la casa, Señor, ¿qué hay en mi casa que está siendo un portal espiritual demoníaco? Por ejemplo, atrapasueños, que son unas cosas circulares con unas plumitas. A la basura, tíralo. Me regaló mi bisabuela, que le costó este anillo. Hay símbolos raros, tíralo. Merece la pena la santidad y que no tengas portales espirituales abiertos. Solo quiero que veamos unas imágenes, tal vez la puede poner Aisana, de aquellas cosas que tal vez por ignorancia puede ser que tengas y tú no lo sabes, pero hoy lo vas a tirar aún en esta noche. Por ejemplo, ahí tenemos la mano de Fátima y el ojo turco que dicen que da buena suerte, No, todo lo que no son portales espirituales del diablo porque son deidades satánicas, así de claro. Son anatemas, exactamente. Vamos al siguiente. Vale, el ojo de Horus, que también es el ojo que dicen que todo lo ve y la gente piensa que con eso pues va a empezar a ver y hacen tatuajes. Ahora se lleva mucho la nueva era y en la nueva era hay mucho ocultismo. En el Reiki, sanidad energética, todo eso hay mucho ocultismo, usan mucho esto. A ver qué más tenemos. Vale, Yin Yang, bueno, parece inocente, yo usaba mucho eso antes en el mundo. Pero dicen que es un equilibrio entre el bien y el mal, pero tú investiga y vas a ver que no es de Dios. No es de Dios porque no puede haber equilibrio. Aquí solo es el bien, nada más. Vale, la cruz de Nerón. Esta figura a mí, como ella era tuve mi época hippie también, usaba mucho ese simbolismo. Todo tenía cadenitas, tenía tal. Cuando me convertí fuera todo. Parece que es el símbolo de la paz, pero dice que es un signo de burla a la cruz de Jesús. Significa también las ruinas del hombre, bueno, muerto. Pues nada, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Siguiente. Vale, parece inocente Harry Potter. Pues de inocente nada porque practica la brujería y enseña la brujería. Tienes eso en el móvil para tus hijos, en Netflix, en donde sea, tíralo, arráncalo. No, es que mi hijo no lo entiende, lo va a entender. Mejor cortar el portal demoníaco que seguir con el portal abierto, ¿verdad? Y ahí nos habla de un rayo que dice que significa el destructor. En la mitología era un arma de Zeus puesta en el cuerpo o en la ropa, significa poder sobre los demás. Además, se fue usada, bueno, vale, hasta ahí. Bien, también usa el rayo Pikachu. No me digan que no conocen a los Pokémon, ¿vale? Entonces, busca en internet el origen de Pikachu, el Señor lo reprenda el nombre, y por qué él viene como un rayo, por qué tiene la colita de rayo, y tú vas a ver lo que significa Pikachu. Pero búscalo, porque lo pone en Wikipedia tranquilamente, no hace falta buscar en una página cristiana, es que es algo secular. Entonces tenemos que cortar, ¿verdad? Harry Potter, todo eso, tú tienes que discernir, o está bien o está mal. No hay, para el Señor o es puro o es impuro, o es luz o es tinieblas, o frío o caliente, pero tibio dice el Señor que nos va a vomitar de su boca. Entonces nosotros tenemos que elegir. Y elegir para nuestros hijos porque nosotros somos autoridad para con nuestros hijos. Amén. No sé si hay más o ya está. Allá. Esta. Vale. Ese signo que yo a veces he visto en algunos creyentes hacer ese símbolo en las fotos, que no lo voy a hacer porque ya aparece ahí. Eso es un signo que hacen los Illuminati, los masones, los satanistas en sus rituales, porque simbolizan pues los cuernos y bueno, pues todo eso, lo oculto. Ya está, ¿verdad? Gracias. Bueno, habría muchos más, pero claro, no podemos estar aquí detenidos en tantos símbolos, ¿verdad? Pero tenemos entonces, vale, plantas también que se usan para buena suerte, y con la cruz
con la cruz. No se puede llevar la cruz con el Cristo crucificado porque Cristo no está crucificado, ¿verdad, iglesia? Cristo está vivo. ¿Quieres usar una cruz? Bueno, pues usa una cruz sin el Cristo, porque Cristo ya no está ahí. Entonces tenemos que llevar cuidado con todas las simbologías, los materiales, qué libros, qué hay en nuestros hogares. Mira, hasta la ropa que nos regalan puede estar ofrecida, porque tú no lo conoces, al enemigo para que te vaya mal. Conocemos un caso que casi un matrimonio que era feliz, se divorcian hasta que la mujer empezó a orar y el Señor le revela: la ropa que te regaló esta amiga que no es tu amiga, que tiene envidia de ti. Una ropa carita, finita, bonita, íntima, especial, pero a partir de ahí la cosa dejó de funcionar. En cuanto la tiraron, ungieron, oraron, todo perfecto. Mis hermanos, es real. Es real. Tenemos que llevar mucho discernimiento, amén, espiritual. Y bueno, creo que vamos a terminar aquí. Aunque tenía aquí más que decir, ¿terminamos aquí? ¿Sí? Amén. Vale. Vamos a seguir el próximo viernes, ¿ok? Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Hay que llevar cuidado con las marcas de ropa. A veces pensamos, wow, marcas de ropa de lujo, pero tenemos que estudiar el símbolo. ¿Tú sabes cuántas marcas de lujo hacen pactos satánicos? Y pagamos a veces, bueno, yo no tengo de esas marcas tan caras, pero hay que llevar cuidado, hay que vigilar, no dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Amén. Bueno, bien. Vale, la sangre de Cristo tiene poder. Vamos entonces a orar con esta palabra y el próximo día vamos a hablar de los actos proféticos. Vamos a ver actos proféticos que hay en la Biblia y que aún siguen vigentes. Y si da tiempo vamos a hablar del aceite, si no lo dejamos para el próximo viernes porque no vamos a ir acelerados con este tema. Pero está muy interesante y son cosas que nosotros tenemos que aprender. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que venga el discernimiento en cada uno de nosotros. Vamos a pedir discernimiento. Espíritu Santo, te pedimos mucho discernimiento. Que nuestro corazón esté dispuesto a buscarte, a escuchar tu voz, a tener la humildad de recibir tu corrección, todo lo que tú nos quieras decir, Espíritu Santo, porque queremos hacer las cosas conforme a tu palabra. Queremos quitar el anatema, las maldiciones de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, porque nosotros somos tuyos y te amamos, Señor, y sabemos que tú quieres que nos vaya bien, Padre. Te pedimos perdón por las veces que abrimos portales espirituales del enemigo sin darnos cuenta o porque queremos hacer las cosas de nuestra manera. Pero en esta tarde doblamos nuestro corazón, nuestro entendimiento y todo absolutamente a ti, porque queremos hacer la obediencia a ti en amor a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que se rompa toda cadena, todo portal que hemos abierto con las cosas materiales en nuestra casa, muéstralo. Todo lo que hemos abierto en nuestra generación con cosas materiales, conduciendo a nuestros hijos a la rebeldía, te pedimos perdón, Señor. Y nos ponemos en tu gracia y misericordia para romper, para cerrar esos portales espirituales en nuestra vida y en nuestra generación, porque declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor con temor y con amor, con santificación, en el nombre poderoso de Jesús.
que se rompa toda cadena en nuestra vida por los portales espirituales que hemos abierto a través de cosas materiales. Aplicamos el poder de la sangre de Jesucristo en nuestras finanzas, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en el llamado que tú le has dado a cada uno. Todo bloqueo que haya en los llamados, en los servicios, en la oración, en la intercesión, en la intimidad contigo, que ha venido por cosas materiales, Señor, que ha venido por los portales espirituales abiertos a las cosas negativas. Lo echamos fuera ahora y cerramos esos portales ahora en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Te damos gloria y alabanza. Amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Lo que estamos enseñando es misticismo, mis hermanos. Amén. Es que cada uno esté consciente de hay un mundo espiritual